Mi esposo se fue de viaje con su ex, abandonándonos a mí y a mi hijo, pero cuando se quedó sin dinero, me pidió que lo ayudara a salir del problema. Estoy casada desde hace 8 años. Tenemos un hijo precioso de 5 años y, aunque no diría que nuestro matrimonio era perfecto, siempre pensé que éramos un equipo. Pero todo eso cambió hace unas semanas. Mi esposo empezó a comportarse raro. Estaba más distante, se la pasaba pegado al teléfono y, cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que solo estaba estresado por el trabajo. Luego, un día, salió con la maravillosa idea de que necesitaba espacio para aclarar su mente. Me dijo que quería tomarse un par de semanas para irse de viaje con unos amigos y que creía que eso le ayudaría a reenfocarse. Yo no estaba contenta con la idea, pero no quería parecer la esposa controladora, así que acepté. Pero, ¿saben qué? Resulta que lo del viaje con amigos era una mentira. Hace unos días, mientras usaba la computadora que compartimos, vi que había dejado su correo abierto. No es algo que suelo hacer, pero algo me dijo que revisara, y lo hice. Encontré un intercambio de correos con su exnovia. Sí, esa ex de la que me había dicho que solo era una relación del pasado. Resulta que el viaje no era con sus amigos, era con ella. Estaban organizando todo desde hacía semanas. Mientras él estaba viviendo su vida con ella en la playa, porque claro, también encontré fotos en las redes sociales de la ex, yo estaba aquí, trabajando a tiempo completo, cuidando a nuestro hijo y asegurándome de que todo siguiera funcionando en casa. Él no solo me abandonó, abandonó a nuestro hijo. Y lo peor es que, hace unas horas, me escribió desde un número desconocido. Primero pensé que era algún spam o un mensaje equivocado, pero no, era él. Resulta que perdió su tarjeta de crédito y ahora no tiene dinero. Está atrapado en no sé qué ciudad a más de 1000 kilómetros de aquí y me está pidiendo que le envíe dinero para volver. Me rogó, literal, que lo ayudara porque no tiene a nadie más. No sé qué hacer. Estoy furiosa, pero al mismo tiempo no puedo creer que esté en esta situación. Quiero gritarle que esto es culpa suya y que se las arregle, pero una parte de mí se siente culpable porque, aunque es un idiota, sigue siendo el padre de mi hijo. ¿Qué harían ustedes? ¿Debería ayudarlo o dejarlo hundirse en su propio desastre? Actualización 1. Después de darle vueltas durante toda la noche, tomé una decisión, no voy a enviarle dinero. Pero, honestamente, no podía quedarme en silencio sobre lo que sabía. Necesitaba que él entendiera que no soy tonta, que no puede simplemente desaparecer, mentirme y luego esperar que yo sea la salvadora cuando las cosas no salen como él planeó. Así que esta mañana le respondí al mensaje. Fui directa, sin rodeos. Le dije que sabía que no estaba en un viaje con sus amigos, que sabía perfectamente que estaba con su ex y que había visto los correos y las fotos. Le dije que me sentía profundamente traicionada, no solo por lo que hizo, sino porque tuvo el descaro de pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. Su respuesta fue tan patética como me esperaba. Al principio intentó negarlo. Me dijo que no era lo que yo pensaba y que no había nada entre ellos, que solo estaban viajando como amigos porque necesitaban cerrar algunos temas pendientes de su pasado. ¿En serio? ¿Quién cree que soy, una idiota? Cuando le dije que dejara de mentir y enfrentara la realidad, cambió de táctica y empezó a echarme la culpa a mí. Sí, leyeron bien. Me dijo que me alejé emocionalmente y que por eso sintió que necesitaba tomarse un tiempo para pensar. Pero ahí no terminó todo. Cuando vio que no estaba cediendo, empezó a llorar por teléfono, o al menos eso parecía. Me dijo que estaba en una situación desesperada, que no tenía dinero, que su ex lo había dejado tirado y que necesitaba regresar a casa porque, según él, quería arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? ¿Después de usar nuestra relación como si fuera un puente para sus caprichos? Lo más ridículo fue cuando intentó hacerme sentir culpable mencionando a nuestro hijo. Me dijo algo como, ¿de verdad quieres que tu hijo crezca sin su padre? Esto es solo un mal momento. Podemos superarlo juntos. En ese momento sentí que mi sangre hervía. ¿De verdad se atrevió a usar a nuestro hijo como un chantaje emocional? Porque,
mientras él estaba de vacaciones jugando a ser un hombre libre, yo he sido quien ha estado aquí para todo, para las noches sin dormir, para las emergencias, para las risas y los llantos. Después de esa llamada, apagué mi teléfono por unas horas porque no quería seguir escuchando sus excusas. Pero, para mi sorpresa, él no se dio por vencido. Empezó a llamar a su mamá para que ella me presionara. En la tarde, recibí una llamada de ella diciéndome que estaba siendo irresponsable al no ayudar a su hijo. Me dijo que los matrimonios pasan por cosas difíciles y que debía pensar en cómo esto afectaría a nuestra familia. Honestamente, casi me río en su cara, pero en lugar de eso, simplemente le dije que su hijo no estaba atrapado en una tormenta de mala suerte, que estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Mi suegra no se tomó bien mi respuesta. Me dijo que estaba siendo cruel, que estaba dejando que mi orgullo me controlara y que estaba poniendo en peligro a la familia. Colgué porque no tengo energía para lidiar con su dramatismo. Ahora mismo, estoy considerando seriamente hablar con un abogado. Porque si él fue capaz de mentir así y dejarme sola mientras malgastaba quién sabe cuánto dinero, necesito asegurarme de protegerme a mí y a mi hijo. Esto ya no se siente como un simple error. Es un problema mucho más profundo, y no sé si hay manera de arreglarlo. Por ahora, no he respondido más mensajes de él ni de su mamá. Estoy tratando de mantenerme fuerte, pero hay momentos en los que me siento completamente sola en esto. No sé qué va a pasar, pero lo único que tengo claro es que no voy a enviarle dinero. Actualización 2. Después de varios días sin responderle, pensé que las cosas se calmarían un poco. Me equivoqué. Mi esposo encontró la manera de regresar a casa, y no fue por mi ayuda, claro está. Resulta que su ex, con quien se fue de viaje, terminó pagando su boleto de regreso. Pero aquí está lo interesante, según lo que me contó él mismo cuando llegó, ella no lo hizo por bondad o porque estuviera preocupada por él, sino porque quería deshacerse de él. Llegó ayer por la mañana con una maleta que parecía haber sido pateada por un elefante y la cara de alguien que no había dormido en días. Tocó la puerta, y lo primero que me dijo al entrar fue, «Gracias a Dios estoy en casa». Se veía derrotado, y, honestamente, una parte de mí disfrutó un poco verlo así. Lo dejé entrar porque no quería que nuestro hijo lo viera en la puerta como un mendigo. Pero no porque sintiera lástima, sino porque quería escuchar su historia y confirmar cuánto de lo que ya sabía era cierto. Mientras él desempacaba, trató de hablar conmigo, pero yo no estaba interesada en una conversación casual. Le pedí que fuera al grano. Le dije que sabía exactamente con quién había estado y que quería una explicación directa. Al principio trató de suavizarlo, diciendo que el viaje se salió de control y que no había sido su intención herirme. Me aseguró que nunca pasó nada físico con su ex, que todo era platónico y que lo único que quería era cerrar un ciclo que había quedado abierto. Ahí fue cuando lo interrumpí. Le dije que ya sabía que eso era mentira porque había visto los correos y que no me interesaban sus excusas. Me quedé viéndolo mientras trataba de formular una respuesta coherente, pero lo único que salió de su boca fue algo como, «Lo arruiné, lo sé. Pero quiero arreglarlo. Quiero que volvamos a ser una familia». No voy a mentir, esa frase me revolvió el estómago. ¿Cómo puede hablar de familia cuando fue él quien la puso en segundo plano para perseguir a alguien de su pasado? ¿Cómo puede hablar de arreglar algo que claramente no valora? Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero que, por ahora, no estaba dispuesta a dormir en la misma cama que él. Le señalé el sofá y le dije que ahí podía quedarse. Por supuesto, no le gustó, pero no tuvo opción. Más tarde, después de que nuestro hijo se durmió, él trató de hablarme de nuevo. Esta vez, me dio más detalles, y fue entonces cuando me enteré de lo peor. Durante el viaje, mi esposo había estado usando nuestra cuenta conjunta para pagar casi todo. Desde el hotel hasta cenas y actividades que claramente no eran baratas. Incluso hizo un retiro en efectivo importante que no había mencionado antes. Lo más infuriante es que, según él, gastó ese dinero porque pensó que la ex iba a invertir en un negocio que él estaba considerando. Sí, al parecer mi esposo no solo fue un idiota, sino que también pensó que era buena idea mezclar dinero y emociones con alguien que claramente no tenía buenas intenciones. Cuando se quedó sin dinero,
ella simplemente lo abandonó. Me contó que tuvieron una discusión y que ella lo dejó tirado en el hotel, bloqueándolo de todas partes. Y ahí fue cuando empezó a pedirme ayuda desesperadamente, porque no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. No sé qué esperaba que yo le dijera después de confesar todo esto. ¿Que lo perdonara? ¿Que lo consolara? Lo único que sentí fue una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque me confirmó lo poco que le importamos a mí y a nuestro hijo. Alivio porque, si había alguna duda de que este matrimonio estaba roto, ahora ya no quedaba nada. Hoy por la mañana, mientras estaba en el sofá, le dije que iba a hablar con un abogado. No como una amenaza, sino como una declaración de hechos. Necesito protegerme a mí y a mi hijo, especialmente ahora que sé que ha estado jugando con nuestras finanzas como si fueran su dinero personal. No respondió, solo asintió, como si supiera que lo que venía era inevitable. Por ahora, él sigue en el sofá, tratando de actuar como si todo pudiera volver a la normalidad. Yo, por otro lado, estoy revisando todos nuestros documentos financieros y tratando de asegurarme de que no haya hecho más cosas detrás de mi espalda. Esto no se va a resolver con palabras bonitas ni con promesas vacías. Actualización 3. Desde la última vez que escribí, han pasado varias cosas, y ninguna de ellas mejora la situación. En lugar de calmarme, siento que cada día descubro algo nuevo que me hace pensar, ¿en qué momento me casé con este hombre? Ya no es solo la traición emocional, tampoco es únicamente el hecho de que me mintió para irse con su ex. Es que ahora estoy dándome cuenta de que ni siquiera sé hasta dónde llegan sus mentiras y sus actos egoístas. Después de enterarme de que estuvo usando nuestra cuenta conjunta para financiar su aventura romántica, decidí revisar cada detalle de nuestras finanzas. No tengo mucha experiencia con estas cosas, así que pedí ayuda a un abogado que me recomendó una amiga. Honestamente, nunca pensé que tendría que llegar a este punto, pero aquí estoy. El abogado y yo revisamos todos los movimientos de nuestra cuenta conjunta de los últimos meses, y ahí fue donde descubrí algo que casi me hace perder el control. Mi esposo intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. Sí, usó mis datos personales, incluyendo mi número de seguro social, para tratar de conseguir más dinero mientras estaba en su viaje. Por suerte para mí, la solicitud fue rechazada porque cometió errores al llenar el formulario. No sé si fue por desesperación o porque simplemente es un imbécil, pero el intento estaba ahí, y tengo las pruebas. Cuando lo confronté con esto, primero lo negó. Me miró como si estuviera loca, como si estuviera inventando cosas para hacerle daño. Pero cuando le mostré las pruebas, se quedó callado por un segundo y luego trató de justificarlo. Me dijo que solo lo hizo porque estaba en una situación límite y que nunca fue su intención perjudicarme. Claro, porque nada de lo que ha hecho hasta ahora me ha perjudicado, ¿verdad? Y no termina ahí. Resulta que el dinero que retiró de la cuenta conjunta, que ya sabía que era una cantidad significativa, no fue únicamente para pagar el hotel y las cenas. También se lo dio a su ex como una inversión en un supuesto negocio que ella quería comenzar. Cuando le pregunté por qué demonios pensó que era buena idea darle nuestro dinero a alguien con quien apenas había vuelto a tener contacto, me respondió, quería que confiara en mí. Pensé que, si le mostraba que estaba comprometido, me tomaría en serio. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba sentado en mi sala, mirándome a los ojos, y me estaba diciendo que gastó el dinero que necesitábamos para mantener nuestra casa y criar a nuestro hijo solo para impresionar a su ex. Era como si las prioridades que habíamos construido juntos durante años simplemente no existieran para él. Y hay algo más. No sé si su ex se dio cuenta de que él no era más que un saco de promesas vacías, pero al parecer, cuando se quedó sin dinero, ella lo dejó tirado. Según él, discutieron porque ella esperaba que siguiera financiando sus ideas y no le gustó descubrir que ya no tenía con qué. Fue entonces cuando ella pagó su boleto de regreso solo para quitárselo de encima. No sé si esto me hace sentir mejor o peor. Por un lado, saber que su ex no ganó nada con todo esto me da una especie de satisfacción. Por otro lado, me enferma pensar que mi esposo estaba dispuesto a ponerme a mí y a nuestro hijo en segundo plano por alguien que ni siquiera lo valoró. Desde que regresó, ha estado en modo arrepentido.
Intenta ayudar en casa, juega con nuestro hijo más de lo habitual y hasta ha tratado de cocinar. Spoiler, es terrible en la cocina. Pero nada de eso cambia lo que hizo. Cada vez que lo veo, solo puedo pensar en los correos que le enviaba a su ex, en el dinero que gastó como si no tuviera consecuencias y en cómo usó mi nombre para intentar conseguir más. He hablado con mi abogado sobre el intento de fraude con la tarjeta y me dijo que podría usarlo como parte del proceso de divorcio. También estoy evaluando si puedo demandarlo para recuperar el dinero que tomó de la cuenta conjunta. Por ahora, lo único que quiero es protegerme a mí misma y a mi hijo. Él, mientras tanto, sigue en el sofá, actuando como si bastara con estar presente para que todo se arregle. Pero esto no es algo que se pueda solucionar con actos simbólicos. Él destruyó la confianza, y no estoy segura de que pueda perdonarlo, ni siquiera por el bien de nuestro hijo. No sé qué es lo que busca ahora. Tal vez solo quiere que lo saque del agujero en el que él mismo se metió. Pero lo que sí sé es que ya no estoy dispuesta a rescatarlo. Actualización 4. Pensé que ya había llegado al límite de lo que podía soportar con esta situación, pero parece que no. Porque cuando crees que todo está suficientemente mal, aparece una nueva pieza del rompecabezas que lo complica aún más. Hace 2 días, recibí un mensaje en mis redes sociales de una cuenta que no conocía. Era la ex de mi esposo. Al principio, dudé en abrirlo. No estaba segura de si quería enfrentarme a lo que fuera que tuviera que decir, pero la curiosidad pudo más. Su mensaje empezaba con algo como, siento mucho lo que estás pasando. No sabía que él todavía estaba casado. Esa frase me dejó helada. ¿Cómo que no sabía que él estaba casado? Al parecer, mi esposo le había contado una versión completamente distinta de nuestra vida. Según ella, le dijo que estábamos separados, que solo vivíamos juntos por el bien de nuestro hijo, pero que ya no éramos pareja. Básicamente, le vendió la idea de que él era un hombre atrapado en una relación que ya estaba muerta y que ella era su escape. La ex me contó que al principio no tenía razones para dudar de él. Decía todas las cosas correctas, era atento y parecía completamente seguro de lo que quería. Incluso le prometió que iban a empezar un negocio juntos, que sería algo que los uniría y les daría estabilidad. Pero las cosas empezaron a desmoronarse cuando ella notó que él siempre tenía excusas para no mostrarle pruebas de que su matrimonio había terminado. Cada vez que ella le pedía algo concreto, él cambiaba el tema o le decía que aún no era el momento. Eventualmente, ella empezó a sospechar, pero no fue hasta que él se quedó sin dinero que todo salió a la luz. Ella descubrió por accidente que seguíamos casados y que él había estado usando el dinero de nuestra cuenta conjunta para pagar por su pequeño retiro romántico. Según me dijo, cuando se enteró de todo, lo confrontó y tuvieron una pelea monumental. Fue entonces cuando ella decidió pagarle el boleto de regreso a casa, pero no como un acto de bondad, sino para quitárselo de encima. En su mensaje, también me envió capturas de pantalla de sus conversaciones. No porque quisiera lastimarme, sino porque decía que yo merecía saber toda la verdad. Al principio dudé en abrirlas. Tenía miedo de ver algo que no pudiera borrar de mi cabeza, pero al final lo hice. Había mensajes de todo tipo. Algunos eran simples, como el diciéndole que estaba tan emocionado de empezar una nueva vida juntos. Otros eran mucho más explícitos, y no voy a mentir, esos me dolieron más de lo que pensé que lo harían. Pero lo que más me llamó la atención fueron los mensajes en los que hablaba de mí. La forma en que me describía era cruel y despectiva. Decía cosas como que yo era controladora, que lo hacía sentir ahogado y que no lo dejaba ser él mismo. Incluso se burló de mí en algunos mensajes, diciendo que ni siquiera me daría cuenta de que se había ido. Leer esas palabras fue como un golpe en el estómago. No solo me había mentido y traicionado, sino que también me había convertido en el villano de su historia para justificar sus actos. Le respondí a la ex con un simple gracias. No quería involucrarme más con ella, pero sí necesitaba que supiera que apreciaba su sinceridad. Aunque su presencia en esta historia me dolía, no la culpaba. Ella había sido manipulada tanto como yo, y al menos tuvo la decencia de reconocerlo y darme la información que necesitaba. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, lo confronté.
Le mostré los mensajes y le dije que sabía todo. Su reacción fue, como siempre, intentar minimizarlo. Primero negó las cosas, diciendo que las capturas estaban fuera de contexto. Luego trató de culparme, diciendo que solo decía esas cosas para hacer que su ex se sintiera segura. Y, finalmente, cuando vio que no me iba a tragar sus mentiras, se puso en modo víctima. Me dijo que no sabía por qué hizo todo esto, que estaba perdido, que había cometido errores porque sentía que no era feliz y que estaba buscando algo más. Le respondí que lo único que había encontrado era el camino más rápido para destruir su vida, porque yo no iba a seguir permitiendo que me arrastrara con él. Esa noche dormí muy poco, pero tomé una decisión importante: voy a pedir el divorcio. No hay vuelta atrás. No hay disculpa que pueda borrar lo que hizo. Esto no es solo una traición emocional, es una muestra de quién es realmente como persona, y no quiero estar cerca de alguien así. Ya hablé con mi abogado y estoy en proceso de asegurar todo lo que necesito para protegerme a mí y a mi hijo. Él no lo sabe todavía, pero pronto lo descubrirá. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para intentar salvar algo que ya está roto. Por ahora, sigo fingiendo que estoy considerando sus disculpas. Él no tiene idea de lo que estoy planeando, pero estoy segura de una cosa: cuando termine, él va a lamentar cada decisión que tomó. Actualización final. Finalmente llegó el momento. Todo lo que he soportado, todas las mentiras, la humillación, el dolor. Todo me ha llevado a este punto. Y puedo decir con toda seguridad que he jugado mis cartas de la manera más inteligente posible. Después de la última actualización, me concentré en cubrir todos los frentes. Con la ayuda de mi abogado, aseguré las finanzas restantes y abrí una cuenta individual en la que transferí lo poco que quedaba de dinero en la cuenta conjunta, dejando a mi esposo con exactamente lo que merecía: nada. Revisamos todas las transacciones y documentamos cada evidencia de su mal uso del dinero, incluyendo su intento fallido de abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. También logré que el abogado incluyera el fraude como un punto importante en la demanda de divorcio, algo que definitivamente inclinará las cosas a mi favor en los tribunales. Mientras tanto, él seguía viviendo en nuestra casa, creyendo que estaba trabajando en nuestra relación. Todavía dormía en el sofá y se esforzaba por actuar como el papá perfecto para nuestro hijo. Jugaba con él, lo llevaba al parque y hasta le leía cuentos por las noches, algo que jamás hacía antes de toda esta situación. Pero yo veía a través de su fachada. Esto no era arrepentimiento genuino, era miedo. Miedo de perder la estabilidad que yo siempre le proporcioné, miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo que él no sabía era que yo ya tenía todo planeado. Había hablado con una amiga que trabaja en bienes raíces, y con su ayuda, encontré un apartamento perfecto para mí y mi hijo. Estaba completamente amueblado, en una zona tranquila y cerca de su escuela. Una vez que tuve todo listo, me aseguré de que los papeles del divorcio estuvieran preparados y que mi abogado los enviara el mismo día en que nos mudáramos. El día de la mudanza fue tan silencioso como calculado. Mientras él estaba fuera, se fue al gimnasio, probablemente para seguir pretendiendo que todo estaba bien, empaqué lo esencial y llevé todo al apartamento nuevo. Cuando regresó, lo único que quedaba en la casa eran mis muebles antiguos y una carta sobre la mesa. En la carta, le expliqué todo. Le dije que sabía que no había manera de salvar nuestra relación, que había traicionado no solo mi confianza, sino también su responsabilidad como esposo y padre. Le recordé todas las decisiones egoístas que tomó y cómo eso nos había afectado a mí y a nuestro hijo. También le dejé claro que los papeles del divorcio ya estaban en camino y que no había nada más que discutir. Al principio, no reaccionó. Supongo que estaba en shock. Pero unas horas después empezaron los mensajes de texto. Al principio fueron largos y dramáticos, con él suplicándome que le diera otra oportunidad. Luego pasaron a ser acusaciones, que yo era cruel, que estaba destruyendo a nuestra familia, que no le daba la oportunidad de redimirse. Finalmente, se convirtieron en amenazas veladas, diciéndome que lucharía por la custodia de nuestro hijo y que no se rendiría sin pelear. Lo que él no sabe es que no tiene ninguna posibilidad.
Gracias a la evidencia que reuní, desde su mal uso de las finanzas hasta su intento de fraude y sus mensajes a su ex, tengo todas las de ganar. Mi abogado está seguro de que no solo obtendré la custodia total, sino también una pensión alimenticia significativa. Él, por otro lado, está en un punto financiero tan crítico que probablemente tendrá que buscar un segundo trabajo para mantenerse a flote. Y aquí viene la mejor parte, Reddit, su ex también tomó acciones legales contra él. Resulta que la inversión que él le dio no fue suficiente para cubrir el daño que causó en su vida. Ella descubrió que también le debía dinero a varias personas y que había mentido sobre sus intenciones con el supuesto negocio. Ella lo demandó por fraude, y aunque no estoy directamente involucrada en eso, no puedo evitar sentir una pequeña satisfacción al saber que ahora tiene problemas legales viniendo de todos lados. En este momento, estoy disfrutando la tranquilidad de mi nuevo hogar con mi hijo. Él está adaptándose bien, y aunque sabe que su papá ya no vive con nosotros, parece más feliz que nunca. Es como si el ambiente en casa fuera mucho más ligero, y yo, por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar. Mi esposo, o debería decir, mi exesposo en breve, sigue enviando mensajes de vez en cuando. Pero yo no respondo. No hay nada más que decir. Él tomó sus decisiones y ahora está enfrentando las consecuencias. ¿Es venganza? Tal vez. Pero, más que eso, es justicia. Porque después de todo lo que soporté, merezco algo mejor. Y ahora, finalmente, estoy en camino a construir una vida en la que él no tiene cabida.